Las personas que están en una situación de haberse visto obligadas a ocupar una vivienda por cuestiones de no poder acceder a una vivienda, es importante que puedan estar incluidas, con medidas efectivamente intervencionistas en el mercado del alquiler. Los datos son muy claros. Tenemos la desgracia de ser ya el cuarto país de la Unión Europea con la edad media de emancipación más alta, más de 30 años. Somos también el quinto país europeo con mayor porcentaje de jóvenes que viven con sus padres. Un drama generalizado que no por eso consuela a nadie. Y no, los jóvenes no han dejado de querer formar familias. El marketing de la precariedad que ustedes promueven a través de sus medios afines no supera un mínimo contacto con la realidad de los españoles. Hoy constatamos una vez más, desgraciadamente, que ustedes son un gobierno de récord. Récord en los precios de las viviendas, récord en los precios de los alquileres, récord en ocupación, récord en inseguridad, récord en la saturación de los cascos urbanos. Todo un mérito en tan poco tiempo, en virtud de su ley de vivienda. Una ley que no ofrece un marco legal persistente, que no está contribuyendo a conseguir vivienda más asequible y que contiene preceptos manifiestamente inconstitucionales al menoscabar el derecho a la propiedad de los españoles. Una ley que aniquila la inversión en vivienda, que perjudica a los inquilinos por la subida de los precios que provoca y que ataca frontalmente a los pequeños propietarios. Además, el índice de precios que ustedes tratan de imponer a cualquier precio no solo se ha demostrado ineficaz para estabilizar los precios, sino que ha dificultado aún más el acceso a la vivienda. No ha sido capaz de reflejar la realidad del mercado de la vivienda y se sustenta en datos incompletos con falta de transparencia en su elaboración. La secuencia, de hecho, siempre es la misma. El Partido Socialista legisla rechazando los informes y recomendaciones de todos los organismos y desoyendo las demandas de los involucrados. La realidad demuestra los devastadores efectos de sus políticas y, en vez de corregirlas, insisten en sus errores por tacticismo político. Señorías del Partido Socialista, el epitafio de la emancipación de los jóvenes españoles se escribe en el Boletín Oficial del Estado y lleva el nombre de sus leyes. Como comprenderán, no vamos a ser cómplices de sus desmanes. Les instamos a que abandonen esta senda de locura que deja ya demasiadas víctimas a sus espaldas. En España, la edad de emancipación es de más de 30 años, según Eurostat. Esto nos sitúa como el cuarto país de la Unión Europea en el que los jóvenes abandonan el hogar familiar más tarde. El alquiler medio de los portales inmobiliarios se cifra en 944 euros al mes, el 94% del salario medio neto mensual de un joven asalariado, según el Ministerio de Juventud. Este gobierno, con su pésima gestión, lo que está provocando es una involución en nuestro país, con un resultado de más pobreza, mayor dificultad de acceso a la vivienda y, en definitiva, peor calidad de vida de los españoles. Sus políticas están causando un deterioro día tras día. Sus malas políticas en cuanto a vivienda, su intervencionismo desmesurado, no son propias de nuestra democracia y solo han logrado efectos perjudiciales, que han provocado, por ejemplo, un aumento de precios de alquileres, por tanto, mayor esfuerzo de los inquilinos, limitándose cada vez más su capacidad de ahorro, reducción en un 30% de la oferta de alquiler, los alquileres de temporada se han disparado, más ocupación ilegal. La ley de vivienda es un fracaso y la solución no es intervenir más, es necesario poner en marcha medidas que dinamicen el mercado, como una mayor disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la ayuda a los jóvenes, la seguridad jurídica o la lucha contra la ocupación. Su intervencionismo y la ausencia de seguridad jurídica para los propietarios con vivienda disponible les desincentiva a sacarlas al mercado. Por lo tanto, se reduce la oferta, las tensiones aumentan y los precios suben. Y le voy a poner ejemplos de su extremado intervencionismo. El índice de precios de alquileres, una de las medidas estrellas de la ley de vivienda, una medida que ya está paralizando proyectos de nueva vivienda social y de alquiler, que reduce la oferta de viviendas, fomenta la economía sumergida y que es un evidente suicidio inmobiliario. Ya no entro en el error de tramitación de su índice, que ni siquiera gestionan adecuadamente la resolución
por la que se aprueba, que debería ser como mínimo un orden ministerial. La solución al problema de acceso a la vivienda no es intervenir en el mercado y topar los precios, sino activar medidas que aumentan la oferta de vivienda. Y se lo digo yo como catalana, porque como saben, se aplicó a través de la Generalitat hace unos años y no funciona. ¿Quién aconseja a este gobierno? Sus socios, cada cual más radical. Cada día estamos peor. Este gobierno vive de espaldas a la realidad. También apuntar que vaya un índice han hecho. Sorprende que una norma española solo la haya aceptado un gobierno independentista. También sorprende que el mismo partido que en el Congreso la aprueba, en el Parlamento catalán la recurra al Tribunal Constitucional y después la aplique en el territorio. Pero vaya, estas contradicciones últimamente son normales en política y supongo que no son demasiado graves, teniendo en cuenta que tenemos un presidente del gobierno que cambia de opinión y sobre todo de valores cada día en temas tan importantes como la igualdad entre todos los españoles. Territorio donde se sufre con diferencia más ocupaciones. Estamos hablando de la comunidad más castigada por ello, Cataluña, que representa el 40% de todas las ocupaciones del país. Y evidentemente no es casualidad. Y ahí le sumamos su ley de vivienda y otras normativas que son permisivas e incluso incentivan la ocupación. Un problema muy grave para aquellos ciudadanos que lo sufren, tanto el propietario del inmueble como todos los vecinos del entorno a la ocupación. Y el gobierno del PSOE y el gobierno catalán son tolerantes, porque miren, el Partido Socialista con sus socios, entre ellos quien gobierna en Cataluña, lo único que han estado centrados estos meses es en salvarse a ustedes mismos con sus amnistías, unos por mantenerse en el gobierno a toda costa y otros por sus intereses personales. Que en Cataluña ya no distinguimos a unos de otros, porque el señor Illa y el PSC son la marca blanca del independentismo, con el único objetivo de fortalecerlos para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder, nada más, dejando de lado las auténticas preocupaciones de los ciudadanos catalanes. Por eso, en cuanto a vivienda, solo han habido anuncios y malas políticas que lo único que han hecho es perjudicar a todos los españoles. Y ahora les hablaré de otra normativa propia del gobierno socialista. Llevamos en España 4 años con un decreto en el que el gobierno está trasladando su obligación pública con los vulnerables al particular, además de permitir los supuestos de ocupación, o como dice textualmente la norma promovida por el gobierno socialista, que permite quedarse en viviendas a aquellas personas que las están habitando sin ningún título habilitante para ello, amparando una actividad delictiva. Gracias a este gobierno se ha generado un nuevo fenómeno, la inquiocupación, que por cierto esta nos está contabilizando como ocupaciones y son miles y miles de casos, dándose situaciones en las que existen personas que buscan ocupar una vivienda a través de un contrato de alquiler que dejan de cumplir y se ven protegidos por esta normativa. Recuerdo que el 95% de los arrendadores son pequeños propietarios. Este gobierno cada vez pone más difícil el acceso a la vivienda. Corresponde a los gobiernos garantizar la vivienda, no a los propietarios con sus inmuebles. ¿Y qué resultado tenemos con las políticas de este gobierno? Pues que no hay vivienda para el vulnerable que lo necesita ni los propietarios están protegidos. Eso sí, él ocupa cada vez con más derechos. Y yo les pregunto, ¿de verdad creen que con estas medidas de total inseguridad jurídica, sin ningún incentivo, con grandes peligros de verse imposibilitado de recuperar una vivienda de tu propiedad, los propietarios van a querer sacar al mercado sus inmuebles? Nosotros entendemos que la seguridad de los propietarios es un elemento clave para incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Y por ello... A diferencia de otras políticas en las que lo subjetivo puede tener algo más de lógica, la política de vivienda requiere de rigor técnico y de soluciones ajustadas a los datos y al criterio de los expertos en la materia. ¿Y qué dicen los expertos de lo que ocurre en España con la vivienda? 2 ejemplos. La Comisión Europea, por un lado, en un informe titulado como Alert Mechanism, afirmaba que la vivienda en España tiene un precio sobrevalorado por 3 motivos. Primero, escasez de oferta. Segundo, alta demanda. Y tercero, alto coste de la construcción. En segundo lugar, segundo ejemplo, la mayoría de colectivos profesionales del sector, entre ellos los agentes de la propiedad inmobiliaria, los registradores, la Asociación de Promotores y Constructores o el Banco de España, se han mostrado abiertamente contrarios a la obsesión de algunos partidos por limitar e intervenir el mercado. Y por si fuese poco, las ciudades en Europa que lo han hecho así, que han intervenido los precios, han conseguido resultados nefastos. Dentro de España, en Cataluña, ya existía una limitación y, casualidades de la vida,
Barcelona es la ciudad que ha experimentado las mayores subidas en todo el territorio español. Además, también a nivel nacional, desde el anuncio de la regulación, sin llegar siquiera a aplicarse, la oferta ha caído un 30% y los alquileres siguen subiendo. En definitiva, ni los datos ni los expertos apuestan por el modelo de limitación del Gobierno central y sus socios. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.